Imagina que estás viendo la final del Mundial. El estadio está completamente lleno. Más de 80.000 personas contienen la respiración mientras millones de espectadores siguen el partido desde todos los rincones del planeta. El delantero encara al portero. Dispara. El balón cruza la línea. O al menos eso parece. Hace apenas unos años, el destino de todo un país habría dependido únicamente de la decisión de un árbitro. Un solo segundo, un solo parpadeo, un solo error humano podía cambiar la historia del deporte. Pero en el Mundial de 2026, ya no. Antes incluso de que el árbitro termine de señalar con el brazo, una red de cámaras de alta velocidad, sensores ocultos dentro del balón, inteligencia artificial y ordenadores capaces de procesar millones de datos por segundo ya saben exactamente qué ha ocurrido. Y lo más sorprendente, es que esto es solo una pequeña parte de la revolución tecnológica que está viviendo el deporte más popular del planeta. Porque si algo ha demostrado el fútbol a lo largo de su historia es que nunca deja de evolucionar. Y esta vez, el cambio no viene de un nuevo entrenador, de una táctica revolucionaria o de un jugador irrepetible. Esta vez, el cambio viene de las máquinas. Hoy vamos a descubrir cómo el Mundial de 2026 se ha convertido en el torneo más tecnológico jamás organizado. Un campeonato donde la inteligencia artificial, los sensores, el análisis masivo de datos y la computación en tiempo real trabajan entre bastidores para decidir lo que millones de personas ven en el terreno de juego. Y cuando termine este vídeo, probablemente no volverás a ver un partido de fútbol de la misma manera. Porque lo que ocurre sobre el césped es solo la punta del iceberg. Todo empezó hace muchas décadas. Los primeros mundiales eran increíblemente simples si los comparamos con los actuales. En 1930, cuando Uruguay acogió la primera Copa del Mundo, los árbitros solo contaban con un silbato, un cronómetro y su propia experiencia. No existían repeticiones, no había cámaras desde varios ángulos, no existía comunicación por radio, y, por supuesto, tampoco había tecnología capaz de corregir un error. Si el árbitro se equivocaba, la decisión era definitiva. Durante décadas, el fútbol convivió con esa realidad. Algunas de las jugadas más polémicas de la historia siguen siendo recordadas precisamente por eso. Goles fantasma, penaltis inexistentes, fueras de juego imposibles de apreciar a simple vista. Finales marcadas por decisiones arbitrales que aún hoy siguen generando debates. Y aunque esa incertidumbre formaba parte del espectáculo, también dejaba una pregunta cada vez más difícil de ignorar. ¿Era justo que un campeonato seguido por miles de millones de personas pudiera decidirse por un simple error humano? La tecnología llevaba años transformando industrias enteras. Los teléfonos se habían convertido en ordenadores de bolsillo. Los coches comenzaban a conducirse solos. Los hospitales utilizaban robots para realizar operaciones extremadamente delicadas. Pero el fútbol parecía resistirse al cambio. Muchos aficionados defendían que los errores arbitrales también eran parte de la esencia del deporte. Otros pensaban exactamente lo contrario. Y mientras el debate crecía, la tecnología avanzaba silenciosamente. Cada mundial introducía pequeñas innovaciones. Las retransmisiones mejoraban, las cámaras captaban más detalles. Los sistemas de comunicación entre árbitros evolucionaban. La preparación física de los jugadores empezaba a depender del análisis de datos. Pero el verdadero salto todavía estaba por llegar. Un salto que cambiaría para siempre la forma de entender el fútbol. Y ese salto no empezó sobre el césped. Empezó dentro de laboratorios, centros de investigación y empresas tecnológicas, donde ingenieros, programadores y especialistas en inteligencia artificial trabajaban en una idea que parecía imposible. Conseguir que una máquina pudiera entender un partido de fútbol mejor que un ser humano. Una idea que hace apenas 20 años habría sonado a ciencia ficción. Hoy, es una realidad. Y lo más impresionante es que el Mundial de 2026 representa solo el comienzo. Porque la velocidad a la que está evolucionando esta tecnología hace pensar que, dentro de unos años, veremos partidos completamente diferentes a los que conocemos hoy. Pero antes de hablar de inteligencia artificial, árbitros conectados o balones inteligentes, hay una pregunta que debemos responder. ¿Cómo consigue una simple pelota decirle al árbitro exactamente cuándo ha sido tocada? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir a continuación. Durante más de un siglo, un balón de fútbol no era más que eso. Cuero, aire y un objetivo muy sencillo: entrar en la portería.
Pero en el Mundial de 2026 ocurre algo que habría parecido imposible hace apenas unos años. El balón ya no es un simple objeto, es un ordenador en miniatura. En su interior se esconde un diminuto sensor de movimiento capaz de registrar lo que ocurre cientos de veces por segundo. Cada toque, cada disparo, cada cabezazo y cada rebote generan información que se transmite prácticamente en tiempo real a los sistemas encargados de analizar el partido. Y aquí llega lo realmente increíble. Ese sensor no decide por sí solo. Forma parte de un ecosistema mucho mayor donde cámaras de alta velocidad repartidas por todo el estadio siguen cada movimiento de los jugadores y del balón con una precisión extraordinaria. Mientras tú solo ves un pase perfecto, los ordenadores están calculando velocidades, trayectorias, ángulos, aceleraciones y posiciones exactas de todos los futbolistas sobre el terreno de juego. Todo sucede en cuestión de milisegundos. Mucho antes de que el público reaccione, mucho antes de que el árbitro tome una decisión, y mucho antes de que las repeticiones aparezcan en televisión. La inteligencia artificial ya ha reconstruido la jugada completa. Quizá pienses que todo esto solo sirve para detectar un fuera de juego. Pero la realidad es mucho más impresionante. Cada partido del Mundial genera una cantidad de información absolutamente gigantesca. Los sistemas tecnológicos analizan millones de datos durante los 90 minutos. Información que ayuda a los árbitros, a los entrenadores, a los analistas, a las televisiones, e incluso a los propios jugadores. Hoy, un entrenador puede saber exactamente cuántos metros ha recorrido cada futbolista, cuál ha sido su velocidad máxima, cuántas veces ha acelerado, en qué zonas del campo ha pasado más tiempo o cuándo empieza a disminuir su rendimiento físico. Hace 20 años, obtener toda esa información habría requerido horas revisando vídeos. Hoy, aparece automáticamente en cuestión de segundos. Y cuanto más importante es el partido, más importante resulta esa información. Porque en un mundial no existen los pequeños detalles. Un solo metro de diferencia, una décima de segundo, un mal posicionamiento. Todo puede decidir quién levanta el trofeo más importante del planeta. Por eso las selecciones invierten millones en departamentos tecnológicos que trabajan incluso antes de que comience el encuentro. La inteligencia artificial estudia a los rivales, detecta patrones, analiza miles de jugadas anteriores, descubre debilidades defensivas, identifica qué jugador suele cometer más errores bajo presión, incluso puede anticipar qué tipo de movimientos son más probables dependiendo del minuto del partido o del marcador. No significa que una máquina juegue al fútbol, pero sí significa que los entrenadores llegan al partido con una cantidad de información que hace apenas una década era impensable. Y aún así, la tecnología sigue evolucionando. Porque el balón inteligente es solo una pieza del enorme rompecabezas. Hay otra innovación que ha cambiado por completo una de las decisiones más polémicas de toda la historia del fútbol. El fuera de juego. Durante décadas fue un auténtico dolor de cabeza. Las cámaras de televisión mostraban líneas dibujadas sobre el césped. Los aficionados discutían durante días. Los árbitros necesitaban varios minutos para revisar una jugada. Y aún así, muchas personas seguían convencidas de que la decisión era incorrecta. Pero el Mundial de 2026 ha llevado este sistema a un nivel completamente diferente. Las cámaras repartidas por todo el estadio generan una reconstrucción tridimensional de cada jugador. No hablamos de una simple imagen. Hablamos de un modelo digital que sigue cada movimiento del cuerpo casi al instante. La posición exacta de los hombros, las rodillas, los pies, la cabeza, cada parte del cuerpo autorizada para jugar el balón queda registrada con una precisión increíble. Después, toda esa información se combina con los datos enviados por el balón inteligente. El resultado es un sistema capaz de detectar el momento exacto en el que un jugador golpea la pelota y compararlo con la posición de todos los futbolistas implicados. Todo ocurre en apenas unos segundos. Mucho más rápido que en los primeros años del VAR. Y, sobre todo, con una precisión que ningún ser humano podría igualar por sí solo. Es uno de esos avances que apenas percibimos desde casa. Pero detrás de una simple decisión arbitral trabajan cientos de ingenieros, miles de horas de desarrollo y algunos de los sistemas informáticos más avanzados del mundo. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente es que toda esta tecnología no está pensada únicamente para ayudar a los árbitros. También está cambiando la forma en la que nosotros vivimos el fútbol.
Porque el Mundial de 2026 no solo se juega en el césped. También se juega en las pantallas, en los centros de datos y en una red tecnológica gigantesca que conecta estadios, cámaras, inteligencia artificial y millones de aficionados repartidos por todo el planeta. Y es ahí donde comienza la parte más espectacular de esta historia. Porque el auténtico cerebro del Mundial ni siquiera está dentro del estadio. Cuando millones de personas ven un partido del Mundial por televisión, es fácil pensar que todo ocurre dentro del estadio. El césped, los jugadores, los árbitros, la afición. Pero la realidad es muy distinta. El auténtico cerebro del Mundial está a cientos e incluso miles de kilómetros de distancia. Mientras el balón rueda sobre el terreno de juego, enormes centros de datos trabajan sin descanso procesando una cantidad de información difícil de imaginar. Cada cámara, cada micrófono, cada sensor, cada repetición, cada dato biométrico autorizado, todo viaja a través de redes de comunicación ultrarrápidas hacia servidores capaces de realizar millones de operaciones por segundo. Es una infraestructura tecnológica tan compleja que, si dejara de funcionar durante unos minutos, gran parte del espectáculo moderno simplemente desaparecería. No habría repeticiones instantáneas. No existiría el análisis del VAR. Las estadísticas dejarían de actualizarse. Las reconstrucciones en 3 dimensiones desaparecerían. Y millones de espectadores empezarían a notar que algo no funciona. Pero la tecnología del Mundial no solo sirve para tomar decisiones arbitrales. También transforma completamente la forma en que vivimos cada partido. Piensa en algo que hoy nos parece completamente normal. Un delantero marca un gol espectacular. Apenas unos segundos después, ya estamos viendo las repeticiones desde detrás de la portería, desde el lateral, desde una cámara aérea e incluso desde ángulos imposibles que parecen sacados de un videojuego. Todo ocurre casi de forma instantánea. Sin embargo, detrás de esos pocos segundos existe un sistema perfectamente coordinado. Decenas de cámaras graban simultáneamente el partido en altísima resolución. Algunas siguen exclusivamente el balón. Otras están dedicadas a capturar los movimientos de los jugadores. Otras utilizan objetivos de ultra alta velocidad capaces de registrar imágenes que el ojo humano jamás podría apreciar. Después, la inteligencia artificial analiza todas esas señales y ayuda a seleccionar las mejores tomas para las retransmisiones. Lo que antes requería el trabajo manual de numerosos operadores, hoy puede hacerse en gran parte de forma automatizada. Y esto no solo beneficia a las televisiones, también mejora la experiencia de millones de aficionados. Cada repetición es más precisa, cada análisis es más completo, cada detalle resulta más espectacular. Pero la revolución tecnológica no termina cuando acaba el partido. En realidad, muchas veces es cuando empieza. Los equipos descargan inmediatamente toda la información generada durante los 90 minutos. Y hablamos de una cantidad gigantesca de datos. Cada sprint, cada aceleración, cada cambio de dirección, cada pase, cada disparo, cada presión defensiva, todo queda registrado. Después comienza el trabajo silencioso de los analistas. La inteligencia artificial busca patrones imposibles de detectar para una persona. Descubre qué movimientos generan más peligro, qué jugadores pierden intensidad en determinados momentos, qué combinaciones ofensivas funcionan mejor. Incluso puede identificar errores tácticos que durante el partido pasaron completamente desapercibidos. Es como disponer de un entrenador capaz de recordar absolutamente todo lo que ha ocurrido en el encuentro, sin olvidar ni un solo detalle. Y cuanto más avanza la competición, más valiosa se vuelve esa información. Porque en un mundial apenas hay tiempo para preparar el siguiente partido. Por eso muchas selecciones ya utilizan sistemas de inteligencia artificial que aceleran el trabajo de análisis y permiten a los cuerpos técnicos centrarse en la estrategia. La tecnología ya no sustituye al entrenador, lo potencia, le permite tomar decisiones mejor informadas. Y eso puede marcar la diferencia. Pero hay otro aspecto del Mundial de 2026 del que casi nadie habla. Y probablemente sea uno de los más impresionantes: la ciberseguridad. Los organizadores deben proteger redes, servidores, retransmisiones, sistemas de comunicación y plataformas digitales frente a posibles intentos de sabotaje. Sin embargo, si todo esto te parece impresionante, espera a ver lo que viene, porque el Mundial de 2026 no representa el final de esta evolución.
En realidad, puede ser solo el primer paso hacia un futuro.